Vamos a encontrar otro milagro que el Señor hizo. Del versículo 1 al versículo 10. Dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí tenemos entonces la sanidad del siervo del centurión. Y permítame hacer algunos señalamientos. Hay 5 virtudes notables en la vida de este soldado romano. 5 virtudes notables que lo llevaron a ser digno de ser incluido en las Sagradas Escrituras. La primera virtud que encontramos en él es el amor por su siervo. El amor por su siervo. Claramente dice esta porción que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. De manera que lo que vemos en este centurión es amor fraternal no fingido. Este hombre amaba a su siervo. En aquellos días era esclavo. Amén. Lo segundo que vemos en este centurión es una excelente relación y un buen testimonio entre los ancianos de la comunidad judía. Él tenía un buen testimonio. Los ancianos lo respetaban mucho, y de hecho fueron los ancianos los que intercedieron ante Jesús por el milagro que el centurión necesitaba para su siervo, porque ellos tenían un alto concepto de este hombre. Ya llevamos 2. La tercera virtud que vemos en él es el amor que tenía por el pueblo de Dios. Él había demostrado que amaba al pueblo de Dios, dice aquí, construyéndoles una sinagoga con su propio dinero. O sea, el amor lo demostró él con la acción de dar. Él amaba al pueblo de Dios. Y la cuarta virtud que vemos en él es una humildad absoluta. Esto queda demostrado con las palabras que dijo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Era un hombre muy humilde. Y lo quinto que vemos
en él es una gran fe arraigada en una vida de obediencia a la autoridad. Él dijo: solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él tenía una fe bien arraigada en su corazón, basada en la obediencia y la sujeción a la autoridad. Yo creo que eso debemos aplicarlo a nuestra vida. Primero, hermanos, debemos pedir a Dios que nos dé amor fraternal, no fingido. Amén. Segundo, debemos esforzarnos por dar un buen testimonio entre los líderes de la iglesia o ante los líderes de la iglesia. Tercero, debemos tener un profundo amor por el pueblo de Dios y debemos estar dispuestos a dar para que la obra de Dios se mantenga o avance. Cuarto, debemos ser humildes delante del Señor. Y quinto, debemos creer en Él, basar nuestra confianza en el Señor sobre una vida de obediencia a la autoridad. En el verso 9 dice que al oír esto Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el versículo 10 dice que al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron el siervo completamente sano. Gloria a Dios. Pero notemos esas virtudes en la vida de el centurión. Pasemos ahora a los versos 11 al 17, donde encontramos otro milagro: la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Notemos una vez más cómo los milagros causan temor, causan que Dios sea glorificado y dan a entender que Dios está visitando a su pueblo. Ahora, hay algunas cositas que veo yo aquí en este milagro. Primero, al Señor no le gustaba descansar y establecerse en un solo sitio. Y esto para mí es un incentivo. Saben, el Señor descansaba muy poco, muy poco. Él continuamente estaba trabajando. Él cambiaba de un lugar a otro y siempre estaba ocupado en los negocios de su padre. Aquí lo vemos enfilándose hacia la ciudad de Naín. Esta ciudad se encontraba aproximadamente a un día de camino de Capernaum. Imagínense caminar un día entero para llegar a Naín, más o menos unos 40 kilómetros. Y el Señor iba para allá. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, al llegar a Capernaum, fíjense en esto.
él tuvo un encuentro extraordinario, un encuentro inesperado para muchos, porque dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, que era viuda, y con el féretro iba mucha gente. Este es un cuadro realmente patético, hermanos, es un cuadro terrible, porque figúrense que en la cultura judía se esperaba que las mujeres fueran cuidadas por su padre desde la cuna. Al casarse, el cuidado lo tomaba el esposo. Y si el esposo llegaba a morir, entonces el hijo mayor se hacía cargo de ella. Miren qué cuadro más terrible, porque seguramente esta viuda ya no tenía a su papá. Uno, no tenía a su esposo porque era viuda. Dos, y el único hijo que tenía se le murió. O sea, ¿quién por ella? ¿Verdad? Estaba totalmente desamparada, dependiendo únicamente de la compasión de la gente. En esta escena de profundo dolor, Jesús aparece con palabras de autoridad, de consuelo y de poder. En el versículo 13 y 14 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Me llamó aquí fuertemente la atención que cuando el Señor vio a la viuda, se compadeció de ella. Y esa palabra compadeció en el griego es muy fuerte. Literalmente significa que las entrañas se le conmovieron. Tal vez en nuestro idioma, nuestro lenguaje, diríamos se le partió el corazón al ver a esta mujer y le dijo: no llores. Seguramente ella venía, como decimos nosotros, muerta en llanto. Pero una cosa interesante, ella no le pidió nada al Señor. Fíjese, no le pidió nada. Por lo general, los milagros, otros milagros es porque el enfermo le pide, o algún pariente le pide, ¿verdad? O alguien le suplica. Pero aquí nada, nadie le pidió nada. Quizá la viuda ni se había percatado que él estaba ahí. Él llegó movido por su compasión, movido por su misericordia, y entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. El toque del maestro era una señal para que los jóvenes se detuvieran. Él tocó como una señal para que se detuvieran, lo cual ellos hicieron inmediatamente. Enseguida el Señor entonces habla con autoridad al joven. El joven responde al oír la voz de Dios, la voz del Señor, se incorpora, y entonces el Señor lo entrega a su madre. Esta resurrección puede ser un tipo de la resurrección postrera, porque ¿qué fue lo que sucedió ahí? Sino que el muerto oyó la voz del Hijo de Dios y al oírla se levantó. Y eso es lo que dice Juan 5, 28 y 29, refiriéndose a la resurrección de los muertos. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Qué poder tiene la voz del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Enseguida, el que había estado muerto, como ya dije, se levantó y él lo entregó a su madre. En esto vemos la inmensa compasión y humildad que llenaba el corazón de Jesús. Él era el Hijo de Dios. Él era Dios. Sin embargo, qué gesto de amor al tomar la mano del muchacho y entregarlo a su madre. Gloria a Dios. Fijémonos en el hecho de qué clase de mujer era. No era una mujer importante, no era una mujer rica, era una mujer desamparada. Sin embargo, el creador del universo tuvo la suficiente humildad para ir a buscarla y para ayudarla en su necesidad. Y esto nos da mucha esperanza, porque así como Él tuvo misericordia de esta insignificante y desamparada viuda, Él puede tener misericordia de cada uno de nosotros que no somos más insignificantes, o como digo, más o menos insignificantes que ella. Bueno, vamos ahora y miremos a los versículos 18 al 30. Quiero hacerles una pregunta para ver si llevamos el hilo, si no estamos tenemos mucho en la cabeza. ¿Dónde dejamos a Juan el Bautista? Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Después hemos venido hablando de Jesús, pero nuestro hermano Juanito todavía está preso. Amén. Bueno, entonces regresemos a Juan, versículos 18 al 20. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Fíjese cómo Juan envió a estos 2 discípulos suyos a ver a Jesús y a hacerle estas extrañas preguntas. ¿Acaso no había sido él quien lo presentó a Israel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso no había sido él quien lo bautizó 18 meses atrás? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? ¿Por qué él ahora no está tan seguro de que Jesús es el Mesías? ¿Por qué no está tan seguro de que Él es el enviado de Dios? Sino que con estas preguntas manifiesta cierta duda. Ahora, miremos y pensemos. Juan estaba preso y yo investigué algo sobre su reclusión y me di cuenta que estaba preso en la fortaleza de Machaerus, que en español se dice Maqueronte, al este del Mar Muerto. Había sido encarcelado por Herodes Antipas, quien se había enojado con él porque lo reprendió por haberse casado con la mujer de su hermano. Ahora, la celda donde se encontraba Juan no se parecía en nada a las prisiones de hoy en día, que tienen muchas comodidades y donde los presos son defendidos por los derechos humanos de los reclusos. Aquellas cárceles eran
inhóspitas en realidad, suficientes, fíjese hermano, suficientes como para quebrar el espíritu de cualquier hombre y hacer que las dudas aparecieran en su mente. Juan no era cualquier hombre. Juan era, por así decirlo, un gigante en la fe. Sin embargo, la prisión y las condiciones eran tan paupérrimas que quebraron su espíritu por un momento. Amén. Aunque él era un verdadero siervo de Dios, tuvo su momento de duda y debilidad como cualquier ser humano. Por eso fue que él envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús lo que ya leímos. Ahora, Jesús no respondió directamente a aquellas preguntas. No les dijo, sí, yo soy, díganle esto y lo otro, no. Sino que en el versículo 21 y 22, mire lo que él hizo. En esa misma hora, dice, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y luego les dice, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús respondió la pregunta de Juan mediante la demostración del poder de Dios. Aunque Cristo pudo haber respondido con palabras, Él lo hizo con hechos, con hechos. Hay veces, hermanos, que las personas son convencidas con palabras, pero otras veces se necesitan hechos. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay veces que podemos convencerlas con palabras, pero hay otras veces que no se pueden, se necesitan hechos. Y por eso Cristo dijo que el que no cree a la palabra puede creer a las obras. Necesitamos palabra y obra. Amén. Bueno, pero hay veces también, oigan por favor, hay veces que Dios no habla con palabras, sino que habla con hechos. Y eso debemos nosotros tener entendimiento. Que a veces le estamos pidiendo a Dios, respóndeme Señor, háblame Señor, esperando oír palabras. Y de pronto que el Señor no nos va a responder con palabras, sino que nos va a responder con hechos. Debemos poner atención a lo que nos pasa, porque muchas veces Dios nos está hablando con las cosas que pasan y no con las palabras que dice, ¿verdad? Amén. Eso sucedió aquí con Juan el Bautista. Y en el versículo 23, Cristo añade, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Este es un impresionante recordatorio para nosotros de que solamente una relación constante con el Señor es lo que nos asegurará la victoria eterna. No debemos dudar de Él, ni claudicar en nuestra fe, ni aún en las peores circunstancias. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Sin embargo, nos damos cuenta cómo este hombre Juan, a pesar de ser un gigante, él tuvo un momento de debilidad. Amén. ¿Se recuerdan que Elías también lo tuvo? ¿Verdad? Él, bajo otra presión terrible, ya no era Herodes, sino que era Jezabel, ¿verdad? Él llegó un momento hasta dudar del Señor. Le dijo, Señor, a todos los profetas han matado y a mí me andan buscando para quitarme la vida. ¿Verdad? Entonces, él, ¿y dónde estaba? Metido en una cueva, escondido. ¿Verdad? Momentos de debilidad. Esto quizá está ahí para que entendamos que estos grandes hombres de Dios, aunque fueron grandes, también eran seres humanos como nosotros. Amén.
Pero mire cómo en el verso 24 al 28, Cristo elogia a Juan. Y eso es maravilloso. Yo lo veo por toda la Biblia, hermanos. Yo lo veo por toda la Biblia. El Señor es tan benigno que Él no habla de las debilidades de sus siervos. Fíjese que Él casi siempre lo que hace es resaltar las virtudes de ellos. Me sorprende porque cuando los madianitas invadieron Israel y ahí estaba Gedeón estaba lleno de miedo. Se fue a un campo y estaba escondiendo el grano porque los madianitas se lo robaban. Y él estaba lleno de temor y de miedo por los enemigos. Y cuando el Señor le habla, adivine qué le dice. Varón esforzado y valiente, le dice. Qué valiente era él. Ahí estaba más aflatado que cualquier cosa. Pero Dios le da palabras de ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y aquí Juan el Bautista estaba un poco debilitado en su fe, pero el Señor no dice, este Juan tan inútil, este Juan tan cobarde, ¿qué es lo que está pasando? No dice eso, sino mire lo que dice el verso 24 al 28. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Notemos cómo Jesús exalta a Juan el Bautista. Gloria a Dios. Yo creo que a eso se le llama benignidad. No fijarnos en las debilidades y en los defectos de las personas, sino fijarnos en las virtudes que tienen. Amén. Gloria a Dios. Yo cuento una historia chistosa que sucedió por allá en el oriente. Había un hombre, un hermano, un cristiano, que nunca hablaba mal de nadie. Siempre que hablaba de una persona era para decir algo bueno de ella. Algo bueno, sea quien fuera. Pues había ahí un borrachito de la colonia que era mal hablado y robaba y borracho y tenía todos los males posibles. Y de repente se murió ese borrachito. Y los conocidos de este hermano, que ya sabían que él no hablaba mal de nadie, entonces fueron y le dijeron: mira, se murió fulano, esperando a ver qué decía él, ¿verdad? Y guardó silencio un ratito. Y como no había mucho bueno que decir de él, entonces dijo: ay, cómo silbaba de bonito, ¿verdad? Dijo. Eso era lo único que pudo decir, ¿verdad? No hablar mal de las personas, no resaltar sus debilidades, sus defectos, sino mejor levantar sus virtudes. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude a ser así, ¿verdad, hermanos? Como el Señor, benignos. Aquí vemos cómo Jesús dice que Juan es un modelo de firmeza y constancia. Sí, no es como una caña sacudida por el viento, sino que fue una persona firme, como una roca. Mire lo que Cristo dice y lo que Juan está diciendo. Eso es benignidad. Luego también Cristo habla de la abnegación.
la abnegación de Juan, diciendo que él no era un hombre vestido de vestiduras delicadas, ni que vivía en deleites, sino que era un hombre muy, muy austero, abnegado. Bendito sea Dios. Y añade que Juan era un profeta, y más que profeta, dice, más que profeta. O sea, Juan fue superior a los profetas del Antiguo Testamento, porque aquellos hablaron de Cristo a la distancia, pero él tuvo el privilegio de caminar con Cristo, amén, de bautizarlo y de presentarlo a Israel. Lo que aquellos vieron en visión, él lo vio en materia, amén, físicamente. Gloria al Señor. Luego, Cristo presenta a Juan como su precursor, como el heraldo de su venida, diciendo: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Gloria a Dios. Finalmente, Jesús vuelve a poner en relieve la superioridad de Juan sobre todos los demás profetas, diciendo: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Amén. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y aquí hay un detallito, aleluya, que es muy fino, y es un poco profundo. Pero Cristo dijo: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Están conmigo? Y esto tiene dos aplicaciones. El más pequeño en el reino de Dios puede ser una palabra aplicada a Cristo Jesús, que él se hizo el más pequeño a lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Humillarse hasta lo más bajo. Él es mayor que Juan el Bautista, por supuesto. Pero también es aplicable a la gran bendición que tenemos los que estamos en la dispensación de la gracia. Porque las bendiciones que recibieron los de la ley no son iguales a las bendiciones que recibimos los que estamos en la gracia. Y la ley y los profetas llegaron hasta Juan. O sea, él todavía estuvo bajo la dispensación de la ley. Ahora, la gracia es superior a la ley, ¿sí o no? Es superior a la ley. Hay mejores promesas, es un mejor pacto y hay muchas cosas mejores. También se puede aplicar de esa manera estas palabras de Cristo. Bueno, pasemos ahora a los versículos 31 al 35. Siempre continuamos con Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las plazas, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, fíjese, que ni comía ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos, por todos sus hijos. Ahora, como dijéramos, qué contradictorio, ¿verdad? Es el corazón humano. Cuando ellos miraban a Juan el Bautista, un hombre serio, grave, austero, que no era sociable ni se mezclaba con la gente, decían: demonio tiene.
y se burlaban de él y de su mensaje, como si la soledad y la austeridad fueran sinónimo de demencia o locura, provocados por una posesión demoníaca. Pero cuando miraban a Cristo, que llevaba un estilo de vida contrario a la de Juan, pues él era sociable, comía, bebía, hablaba con la gente, entonces ellos decían: es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Quién entiende a la gente, verdad, hermanos? ¿Quién entiende a la gente? Ahora, por un lado, ¿quién entiende a la gente? Uno no va a quedar bien con la gente nunca. Si uno es tipo Juan, le cae mal. Y si es tipo Jesús, también. Entonces, ¿verdad? No va uno a agradar a la gente. Sin embargo, óigame, estos dos vasos, Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, estaban en el plan perfecto de Dios. Juan, así como era, estaba en el plan perfecto de Dios. Jesús, así como era, estaba en el plan perfecto de Dios. Ambos tuvieron un ministerio de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que, mire, si su ministerio no se parece al de otro, usted no se preocupe. Usted dele gloria a Dios por el ministerio que Dios le ha dado. Amén. Porque esa es la voluntad perfecta de Dios. Esto también lo veo yo en Jeremías y en Isaías. Son dos grandes profetas, pero son tan diferentes. Tan diferentes. Porque fíjese que Isaías, aceptado por toda la gente. Aceptado por toda la gente. Codeándose con reyes. En la altura. Era un profeta de alcurnia. Ahí arriba. Jeremías, todo lo contrario. Nadie lo quería, nadie lo aceptaba. El pobre solo llorando se pasaba porque la gente rechazaba su mensaje. Dos extremos. Pero dígame una cosa, ¿quién era más grande de los dos? Ninguno. Eran iguales. Porque estaban en el plan perfecto de Dios cada uno de ellos. Así es de que las comparaciones son horribles, hermanos. Nunca nos comparemos, sino cumplamos con la labor que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. Pero concluyamos este punto diciendo que como líderes, hagamos lo que hagamos, nunca podremos complacer a toda la gente. Debemos entender eso. Segundo, Dios tiene diferentes tipos de siervos. O digámoslo de otra manera, siervos con diferentes temperamentos y los usa conforme a su soberana voluntad. Y tercero, la gente tratará de manipular a sus líderes y de instarlos a que sigan ciertas líneas de acción. Pero como siervos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu Santo y no por la gente. Amén. Hay un dicho que dice: si no somos guiados por el Espíritu Santo, sino por la gente, seremos pollos sin cabeza. Yo no entendí, eso es un dicho de otro país. ¿Y sabe qué hacen los pollos cuando, digamos, si usted agarra un pollo que está vivo y le corta la cabeza así de un tajo? ¿Qué agarra el pollo? Agarra para cualquier lado. Porque no tiene dirección. Sí. Y si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a hacer así, corriendo para cualquier lado, sin cabeza. Pero seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pasamos ahora a un cuadro muy lindo. Versos 36
al 50, y por ser así larga, pues vamos a ir por partes. Aquí tenemos a la mujer pecadora perdonada y a la parábola de los dos deudores. Entonces miremos a la mujer pecadora perdonada en los versículos 36 al 39. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, hace unos días un pastor amigo nuestro vino para hacernos una consulta al pastor Ricardo, y él me jaló a mí ahí para estar en la plática sobre este pasaje. Y quiero, ayudado por esa plática y que tuvimos, pues hacer una aclaración aquí para todos ustedes, porque puede surgir, imagínense si un pastor con mucha experiencia y con mucho conocimiento en la palabra no le quedaba muy claro eso. Sería lógico que a algunos de nosotros no nos quede muy claro también, pero trataremos de aclarar esta situación. Vemos aquí que Jesús fue invitado por un fariseo llamado Simón a comer en su casa. En un acto muy gentil de su parte, Jesús se dignó entrar en la casa de este hombre y se sentó a la mesa. El tiempo cuando sucedió esto era un tiempo en el cual parece que los religiosos, fariseos y todos ellos habían como bajado un poquito la guardia en contra del Señor. No lo estaban persiguiendo mucho, sino que era un tiempo como que se habían apaciguado un poco. Entonces el fariseo pues lo invitó a su casa y a comer, y el Señor aceptó muy gentilmente. Bueno, estando ahí en casa, dice que llega una mujer de la ciudad que era pecadora y trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas los mismos. Ahora, ustedes han de saber que en aquel tiempo no habían mesas para, o sea, había mesas, pero no habían sillas, es decir, sillas para comer, ¿verdad? Ellos comían hacia lo largo, se acostaban, estaba la mesa, y se acostaban hacia lo largo y ponían el codo izquierdo acá para sostenerse, y entonces comían, pero era así, acostados de lado, ¿verdad? Así, con el codo, entonces comían. Entonces, definitivamente el maestro tenía los pies hacia allá, y ahí fue donde la mujer llegó, ¿verdad?, a los pies del Señor, con este frasco de alabastro. Aleluya. Ahora aquí está el detalle que quiero compartirles. Hay 4 menciones de que una mujer hizo esto en la Biblia. 4 menciones. 2 menciones se refieren a María. A María, la hermana de Lázaro. Se menciona el mismo suceso, se menciona 2 veces en la Biblia. María en Betania le hizo María eso mismo al Señor,
Entonces ahí vemos a María, se menciona en 2 ocasiones el mismo suceso, María la hermana de Lázaro. Pero luego hay otras 2 menciones donde aparecen otras 2 mujeres que hacen lo mismo. Y estas 2 mujeres sí son diferentes. Son 2 sucesos diferentes, porque aquí vemos que el Señor llegó a la casa de un fariseo llamado Simón, fariseo, y ahí llegó la mujer. Pero luego creo que es en Marcos capítulo 14, verso 3. Miremos eso. Marcos capítulo 14, verso 3. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón, ¿qué? El leproso. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro. No debemos confundir estos 2, porque son 2 personas diferentes. Uno era Simón el fariseo y otro era Simón el leproso. Y la otra fue María, la hermana de Lázaro. Entonces, en 3 ocasiones se hizo esto con el Señor, que derramaron perfume sobre sus pies, ¿verdad? Y creo que sobre su cabeza en una ocasión. Entonces es muy importante que usted haga la diferencia y no confundir los pasajes pensando que es lo mismo, porque hay 3 ocasiones en las cuales al Señor le hacen esto, derramar perfume sobre su cuerpo. Bueno, vayamos ahora o comentemos un poquito más todavía. Ella trajo un frasco de alabastro. Ese frasco de alabastro lleno de perfume era una posesión necesaria para toda mujer que deseaba casarse. Fíjense, toda mujer que deseaba casarse, ella trabajaba y trabajaba y trabajaba para comprar un frasco de alabastro con perfume. Y según estaba leyendo, ese frasco no tenía tapón, no tenía corcho ahí como para poder destaparlo y luego vaciarlo. Para sacar el perfume que estaba adentro había que romperlo y para poder sacarlo. Pero toda mujer trabajaba y trabajaba para tener ese perfume para el día de su boda. En el día de su boda, ella rompía ese frasco y podía perfumar su cama, podía perfumar su cuerpo en la noche de bodas. Y ahora vemos que esta mujer, qué tremendo. Esta mujer dice que era una mujer, ¿cómo era? Pecadora. Pecadora. Sin embargo, vea lo que nos muestra eso. Aún siendo ella pecadora, uno piensa en qué pudo haber hecho, pero siendo ella pecadora, en el fondo de su corazón, ella todavía tenía dignidad. Dignidad. Y ella albergaba en su corazón casarse algún día, ser una mujer honorable. ¿Me estoy dando a entender? Aún en medio de todo el pecado en el cual ella se había hundido, en el fondo de su corazón, ella tenía una esperanza y tenía una dignidad en su ser. Ella pensaba, algún día me casaré
y entonces voy a usar este perfume, voy a romper este frasco para perfumar mi lecho de bodas y perfumar mi cuerpo y formar una familia. Amén. Ahora, esta mujer trajo este perfume y rompió el frasco, colocándose atrás de Jesús a sus pies y echándose a llorar. Hermanos, derramó el perfume sobre el Señor Jesucristo. Amén. O sea, ella le dio lo más valioso que tenía. Fíjense que ese frasco no solo representaba una cantidad de dinero. Escuche, no solo representaba una cantidad de dinero, que seguramente era bastante, tal vez el salario de todo un año de trabajo de aquel entonces. No solo representaba dinero, pero representaba, hermanos, lo último de dignidad y de respetabilidad que ella guardaba en su corazón. Y todo eso lo derramó a los pies del Señor. Verso 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. A los fariseos les preocupaba mucho la santidad exterior. Para ellos era inaudito que una mujer pecadora besara los pies de un santo varón. Por eso fue que el fariseo dijo estas palabras. El fariseo veía lo que esta mujer había sido y quizá lo que aún era a los ojos de la gente, pero no veía el cambio que se había operado en su corazón. Por eso la juzgaba. Amén. Por eso la juzgaba. Ahora, al ver esto, Jesús llama a Simón en el verso 40 en adelante. Dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Notemos que él lo reconocía como maestro. Le dijo: ven, di, maestro. Y entonces Jesús refiere a él la parábola del acreedor que tenía dos deudores. Leamos por favor ese pasaje. Le dijo: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente has juzgado. Fíjese. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Fíjese que era costumbre que cuando alguien invitaba a una cena a una persona, ahí como las calles eran de tierra, mucho polvo, no tenían zapatos cerrados, eran sandalias. Entonces ahí había un siervo, y en algunos casos el mismo anfitrión se paraba en la puerta para lavar los pies de sus invitados con agua. Y llegó Jesús y Simeón, nada, no le lavó con agua sus pies. Y entonces Jesús le dice: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta me los ha regado no con agua, sino con lágrimas. Fíjese,
con lágrimas y los ha enjugado, o sea, los ha secado con sus cabellos. Con sus cabellos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, voy a decir una cosita. ¿La digo o no la digo? ¿La digo o no la digo? Pero mire, no es un dogma, pero es mi apreciación. Es mi apreciación. Aunque esto es espiritual, también creo yo que tiene un mensaje físico. Yo particularmente creo que la mujer no debe usar el cabello muy corto. Amén. No debe usarlo muy corto, no debe usar corte de hombre, ¿verdad? Tiene que diferenciarse. Yo veo aquí que esta mujer tenía cabello lo suficientemente como para poder secar los pies del maestro, ¿verdad? Pero solo se lo dejo ahí, usted sabe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sigamos adelante. ¿Dónde vamos? Y dice el verso 45: no me diste beso, porque también era costumbre de que cuando entraba el invitado, el anfitrión lo besaba. Un beso de bienvenida. Un beso de amistad. Le besaba y le besaba en la mejilla. Le besaba en la mejilla. Pero mire que esta mujer no le besaba la mejilla. ¿Qué le estaba besando a Jesús? Los pies. Mire, más valor. Le dice: no has cesado de besar mis pies. Verso 46. No ungiste mi cabeza con aceite, porque también era costumbre, ¿verdad?, de que el anfitrión ungiera con aceite la cabeza de sus invitados. Mas esta, dice, ha ungido no con aceite, sino con perfume. Y no mi cabeza, sino mis pies. ¿Ven ustedes la gran diferencia que existe? Ella está haciendo las cosas mucho más, ¿cómo digo?, mucho más hermosas que lo que el hombre pudiera haberlas hecho. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué está haciendo ella esto? Y ahí viene Jesús y le dice estas palabras: tú no hiciste ni esto, ni aquello, ni lo otro, teniendo la responsabilidad de hacerlo porque me invitaste a tu casa, eres mal anfitrión, ¿verdad? Pero esta mujer, mira todo lo que ha hecho. Ahora le dice en el versículo 47: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí una máxima muy importante, y es que se espera que aquella persona a quien se le ha perdonado mucho, mucho ame. Amén. Gloria a Dios. Pregunto: ¿el Señor le ha perdonado a usted mucho o poco? Mucho. Entonces usted tiene que amarlo mucho. Sí. A mí el Señor me ha perdonado muchísimo, y yo quiero amarlo muchísimo también, ¿verdad? Porque esa es la máxima que se puede ver allí. Sigamos adelante, versículos 48 al 50. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Seamos agradecidos con Dios y amémoslo por todo lo que Él nos ha perdonado. Pasemos ahora, vamos a avanzar un poquito al capítulo 8.
capítulo 8. Y miremos, de los versículos 1 al 3, encontramos al Señor siempre predicando, algunas mujeres preciosas a quienes Él había sanado y liberado de demonios y de enfermedades, le servían con sus bienes. Luego el Señor pasa a contar la parábola del sembrador, que no la vamos a estudiar porque ya se estudió en Mateo, pero leamos ahora los versos 16 al 18, porque aquí sí quiero que miremos algo muy importante. Dice 8, 16 al 18, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Yo creo que también eso fue estudiado en el Evangelio de Mateo. Y nos vamos a pasar allá porque yo estoy recordando que eso también. Pasemos ahora a los versos 19 al 21. Aquí encontramos a María, la madre, y a los hermanos de Jesús. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dos cosas menciono acá. Primero, Jesús tuvo más hermanos. María tuvo más hijos. La Iglesia Católica no quiere aceptar eso, ¿verdad? No lo acepta, pero la Biblia lo dice, ¿verdad? María tuvo más hijos. Jesús fue su primogénito, no su unigénito, su primogénito, ¿verdad? Entonces ella tuvo más hijos, él tuvo más hermanos. Cuando ella vino aquí a visitarlo donde él estaba enseñando, los discípulos le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, quieren verte. Entonces él dejó ir una verdad extraordinaria y dijo, mi madre, mis hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y dirigiéndose a los que estaban allí, dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esto fíjense en esto, hermanos, quizás solo esto voy a decir o no, faltan unos minutitos, fíjense en esto. A todo aquel que haga la voluntad de Dios, el Señor lo levanta al mismo nivel de su madre. Amén. Al mismo nivel de su madre. Quiere decir que si nosotros somos hombres fieles, mujeres fieles, podemos llegar a la estatura de su misma madre. Amén. Obviamente respetamos mucho a María, la amamos y sabemos que fue una mujer preciosa del Señor. No la adoramos, no la veneramos, no la consideramos nuestra mediadora, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. La respetamos, la amamos, sin embargo, consideramos que cualquier creyente que se consagre a Dios puede alcanzar las mismas bendiciones que alcanzó María. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, vamos a terminar esta noche con una situación. Versos 22 al 25. La tormenta en el lago de Galilea.
Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda que le obedecen? Y le obedecen. Hablemos un poquito acerca de las tormentas que vienen a nuestra vida. Las tormentas que vienen a nuestra vida. Pueden ser tormentas naturales y pueden ser tormentas espirituales. Sin embargo, delante de las unas o de las otras, no debemos temer. Amén. No debemos temer si el Señor está en nosotros. Si el Señor está con nosotros. No debemos temer a las más fieras tempestades de la vida. Debemos tener una serena confianza en que el Señor siempre está en control de todas las cosas. Se cuenta la historia de un oficial cristiano del ejército que estaba con su familia en el mar, cuando de pronto se desató una terrible tempestad. Los pasajeros estaban aterrorizados, pero él estaba calmado. Su mujer, llena de consternación, vino y le hizo reproches diciéndole, deberías estar preocupado por nosotros, por mí y por nuestros hijos, ya que estamos en riesgo de morir ahogados, le dijo. Él no le contestó nada, pero de pronto se fue al camarote y sacó una espada que tenía, una espada grande, y se acercó con una cara seria a la esposa y se la puso ahí en el cuello, pero así serio, como que la iba a herir. Y cuando ella vio eso, le sonrió. Y él le dijo, ¿por qué te sonríes? ¿No estás viendo que tengo una espada en la mano? Y te puedo herir, te puedo matar. Y ella con sonrisa le dijo, yo sé que no lo harías porque me amas. Entonces él le dijo, pues yo tampoco, ¿cómo le dijo? Pues yo sé que el Señor no nos va a hundir porque nos ama. La tempestad está ahí, pero Él no nos va a hacer ningún daño porque Él nos ama. ¿Por qué voy a estar yo afligido, amedrentado delante de esta tempestad si es Él el que controla todas las cosas? Y debemos confiar en el amor de nuestro amado Padre Celestial, ¿verdad? Cualquier tempestad que venga a nuestra vida, cualquier tumulto, hermanos, que no nos robe la paz. Estamos en las manos y bajo el control de un Padre tierno, amoroso y misericordioso que nos ama, y como decía el pastor Medina, así, él decía que el Señor se muere por nosotros. Nos ama tanto que se muere por nosotros. Y es cierto, porque se murió por nosotros. ¿O no? Él murió por nosotros. Nos ama tanto que murió por nosotros. Así es de que en cualquier situación en que usted se encuentre, descanse en los brazos del Señor, en el regazo del Señor. Él tiene control de todas las cosas y no permitirá que le suceda nada malo.
y que la gloria sea para Él.